Ah, el título sí. El privilegio de participar. El privilegio de participar en la acción de dar. Asimismo, dice el apóstol Pablo, hermanos de la congregación en Corintio, les hacemos saber a ustedes la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, no a las de Corinto. Que las iglesias de Macedonia están pasando por una grande tribulación. Y la grande tribulación es la profunda pobreza. Y a pesar de la profunda pobreza, las iglesias en Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad y lo hicieron con gozo. Porque ellos habían propuesto en sus corazones dar con generosidad y dar con alegría. Por eso era el gozo de dar. Entonces en el versículo 3, Pablo dice, yo doy testimonio de eso. De que ellos, ¿quiénes? Los de Macedonia. Con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y añade, y aún han dado más allá de su fuerza. Pero fíjate, es gente que está pasando por una grande tribulación. Y la grande tribulación era que la situación económica era terrible. Sin embargo, la fe de ellos, es el mensaje número 63 de la serie La Carrera del Éxito, y que Dios nos ha metido ahora a hablar de finanzas, de mejorar nuestros ingresos y por supuesto mejorar nuestra calidad de vida. Entonces los de Macedonia con agrado daban conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Y quién daba testimonio de eso? El mismo Pablo. Y ellos, a pesar de la profunda pobreza, ellos le pidieron a Pablo, ¿de qué manera? Por favor, con muchos ruegos, que Pablo no fuera a hacer con ellos lo mismo que Pablo hizo con los corintios. Que Pablo a los corintios les quitó la oportunidad. Pablo iba a predicar a Corintios y no pedía diezmo, no pedía ofrenda y no permitía que nadie le diera. Decía, no quiero ser gravoso a ustedes. Y era como una pedantería de Pablo, pero Pablo sabía su propósito. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte en esta noche, que va a ser de gran bendición para ti. Que tú quedes completamente convencido de que dar con alegría, dar con agrado, sembrar con generosidad es un privilegio que Dios te da. Con muchos ruegos les pedían a Pablo que les concedieran, ¿qué cosa? El privilegio de participar en ese servicio de dar ofrendas, de dar sus diezmos. Los macedonios no querían que con ellos Pablo les quitara la ocasión, la oportunidad y el privilegio. Y ahora conmigo en Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. Y hace unos días el hermano Meneses me iba a preguntar algo sobre ese asunto allí, y yo que le iba a decir, pero alguien interrumpió y dije, no le digo. Vamos a esperar que sea el día que el Señor quiera enseñar esto.
Pablo dice a los corintios, leen el versículo 11, si nosotros, Pablo, sembramos entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los corintios, sembramos lo espiritual, es gran cosa si qué? No, segamos no, cegaremos, porque él no estaba cegando ahí. Cegaremos. Mira lo que significa una sílaba más. Ahí no dice, si nosotros sembramos en muchos y cegamos, porque Pablo no estaba cegando. Si cegaremos, cegaremos. Pero yo no estoy cegando aquí, dice Pablo. Leer para entender. Si cegaremos de ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los corintios, lo material. Si ustedes participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuál era el derecho que los corintios participaban de Pablo? El derecho de Pablo sembrar lo espiritual. ¿Cuánto más nosotros tenemos el derecho de cegar de ustedes lo espiritual? Lo material. Gracias, Víctor. Lo material. O sea, observa, es un derecho que tienen ustedes de recibir de parte mía lo espiritual. Pero como la balanza de Dios, que es juez justo, no puede estar así. Tiene que estar así. Entonces también, al ustedes tener un derecho de que yo les predique o les siembre lo espiritual, al yo sembrarle lo espiritual, ¿cómo queda la balanza? Así. 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 Pero cuando ustedes siembran en mí lo espiritual, lo material, la balanza, hay un perfecto equilibrio. Escucha, de justicia, de juicio y de equidad. Justicia es justo. El justo, el que conforme a la justicia de Dios actúa, vivirá por fe, creyendo que el derecho que tienen de recibir el Evangelio deben equilibrarlo con el derecho de aquel que predica. El derecho mío para con ustedes es predicarle el Evangelio. Y el derecho de ustedes para conmigo es que yo les predique el Evangelio. Y el derecho a que yo tengo para con ustedes es que ustedes me siembren y me suplan lo que me hace falta. Al ministerio y por supuesto al ministro. Versículo 13. No saben, es una pregunta, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. O sea, Pablo le está diciendo, es que ustedes no saben esto. ¿Por qué si ustedes saben esto, yo tuve que tomar esta decisión con ustedes? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así como los que sirven en el altar, allá en el nuevo pacto, del altar participan, y los que trabajan en las cosas sagradas, allá en el antiguo pacto, comen del templo, como lo hacían los sacerdotes y los levitas. Así también ahora, dice Pablo, el Señor le dio una orden, ¿a quiénes? A los que anuncian el Evangelio tenemos orden de parte del Señor, ¿de qué? De vivir del Evangelio. Leer para entender. Así como en la ley, los levitas y los sacerdotes que servían en el templo comían del templo y participaban de lo que llevaban al altar, que eran todas las carnes de los sacrificios. Ellos participaban, sacrificaban una vaca, 10 vacas,
y de esos sacrificios tenían que darles a ellos su parte, para que siempre estuviera equilibrado la justicia de Dios, la balanza de Dios. Entonces dice Pablo, así también como era allá, ahora en esta dispensación ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Yo de nada de esto me he aprovechado. Yo con ustedes no utilizo este derecho. Yo a ustedes no les recibo dinero. Ni tampoco he escrito esta carta para que ustedes hagan así como les he escrito, hagan conmigo. Yo no quiero que ustedes me den nada. Qué tremendo, Pablo. Y pobres Corintios. Porque prefiero morir, diga, de hambre. Prefiero morir mientras yo esté aquí en Corinto predicándole a ustedes. Prefiero morirme de hambre, pero no le recibo nada a ustedes. ¿Lo había oído predicar de esto alguna vez? Eso te lo habían leído. Pero nunca habíamos entendido. Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? El orgullo de Pablo, para ver si lo entendemos. Era que Pablo, su orgullo era, predico aquí, pero no recibo nada aquí. Estoy predicando aquí de balde, decía Pablo. Yo de aquí no recibo nada. Porque Pablo les había quitado el privilegio a esa gente. Pablo les había quitado el privilegio que deben tener todos los que tengan fe en lo que Dios dice. Y Pablo lo hacía porque Pablo decía, aunque ustedes no me den, yo sé que mi Dios me recompensa. Yo sé que mi Dios me recompensa. Por eso dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Que la palabra justo es tan importante. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Al retener más de lo que es justo, ya tú estás entendiendo, hay gente que recibe y no da su diezmo completo. Hay gente que recibe y no da diezmo, da una ofrendita o una limosna. Hay gente que recibe y se vuela una quincena, se vuela un ingreso, se vuela un honorario, se vuela una prima, se vuela cualquier parte de su salario. Están reteniendo más de lo justo, porque lo justo es que ustedes tienen derecho de que yo les predique, pero yo tengo derecho de que ustedes siembren lo justo. Entonces Pablo a esta gente no les recibía nada. Lógico, esto es para gente de fe. Ah, pastor, pero es que me está hablando de proverbios allá en la ley. Vamos a leer Proverbios 1, tú no lo sabes.
versículo 1. ¿Los proverbios de quién? Los proverbios esos son para entender sabiduría y doctrina. O sea que si tú quieres entender sabiduría, tienes que ir a los proverbios, porque Proverbios es el libro que más te habla de sabiduría. Y al entender sabiduría vas a entender doctrina. También los proverbios son para conocer razones prudentes. Y también los proverbios son para recibir el consejo de prudencia. Quiero que sepas que no toda persona sabe dar consejo. Si tú vas a buscar consejo en una persona carnal, ¿qué consejo vas a recibir? Carnal. Vas a recibir consejo de acuerdo a lo que a esa persona le parece. Pero en esa persona no hay sabiduría, no hay prudencia, no hay inteligencia, no puede aconsejarte bien. Esa fue la razón por la cual el rey hijo de Salomón, Roboam, yo creo que el nombre se lo pusieron después, que se dieron cuenta que se robaba los impuestos. Cuando le pidió consejo a los ancianos le dijeron, no aumente los impuestos. Entonces él fue a buscar consejo donde los amigos de él de parranda. Y ellos le dijeron, no, dale más duro. Entonces tiene que tener cuidado a quién tú le pides consejo. Para recibir consejo de qué? De prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, de igualdad. De igualdad. ¿Ah? De igualdad, diga, el que la hace la paga. El que la hace la paga. Eso es justo. Es propio de la equidad, del equilibrio de una justicia justa, de un juicio justo. Según a los Corintios 11. La balanza de Dios es equilibrada. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios haga la justicia como nosotros queremos. Pero Dios la hace como Él sabe que a ti te conviene. Se me ocurre un chiste ahora. Alguien le hizo un daño a alguien. Pedro le hizo un daño a Juan. Entonces Juan dijo, o yo quisiera, ¿quién le hizo daño a quién? Pedro o Juan, ¿verdad? Entonces Juan dijo, ojalá lo atraque. Pero entonces Dios en su justicia lo que hizo fue que a Juan, que había recibido el daño, le dio un vehículo último modelo. Y a Pedro le quitó la vista. La vista. Entonces Juan dijo, voy a pasar por ese desgraciado para que me vea. Y cuando pasó por ahí le dijeron, no, si Pedro está ciego. ¡Hombre, pero qué injusticia! Porque es que Dios nunca va a actuar como tú quieres, sino como te conviene. Entonces ya Juan no estaba contento con su carro, sino estaba triste porque Pedro no lo veía, no lo podía ver en el carro. Yo aquí invento. Segunda a los Corintios 11, versículo 3. ¿A quién le está hablando Pablo? A los corintios. Pero temo, corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes, corintios, sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? ¿Sincera qué?
Fidelidad, la sincera fidelidad. ¿Qué le predicaban esta gente a los corintios? No diezmen. Estamos en la dispensación de la plenitud, ya no hay que diezmar. Estaban tratando de extraviarlo de la sincera fidelidad al Evangelio de Cristo. Entonces Pablo le dice, porque si ustedes, corintios, ¿por qué digo esto? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu del que han recibido, u otro evangelio del que han aceptado, ¿lo toleran? Si a ustedes le predican de que ya Jesucristo ya pasó de moda, lo toleran. Los corintios, no a ustedes. No a ustedes. Claro que aquí habían unos que recibían cualquier doctrina injusta. Estos son leyes. Bien lo toleran. Entonces, ¿de qué Pablo está hablando? De Gálatas 6:6. Aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe. O sea, participe en la razón de dar y recibir. A aquel que lo instruye, a aquel que le da instrucciones para que usted mejore su situación económica. Si usted está recibiendo instrucciones de alguien, por favor, participe de toda cosa buena. ¿Qué pasaba con la gente que no participaba de toda cosa buena? Estaban reteniendo más de lo que es justo. Recibían el derecho que ellos tenían, pero no cumplían con el derecho que debía recibir el que les daba el beneficio. Eso no es justo. No hay justicia, no hay juicio, no hay equidad, no hay balanza equilibrada. Por eso es que era un privilegio, diga privilegio. Versículo 7. Versículo 7. ¿Ya lo tiene? Pequé yo, dice Pablo, humillándome a mí mismo, para que ustedes, ¿quiénes son ustedes? Corintios, fuesen enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. Yo les predico a ustedes de balde, está diciendo Pablo. Porque Pablo quería que ellos entendieran la razón de dar y recibir, el privilegio. Pero ellos no lo entendían porque cualquiera que les llevaba una doctrina errada, una doctrina que les impedía tener el privilegio de participar en la predicación del evangelio y en ese principio espiritual de la siembra y la cosecha, de dar y recibir. Como dijo Jesús, es mejor dar que recibir. Porque cuando yo doy, lo que yo doy, Dios me lo va a multiplicar, porque Dios provee. Dios multiplica la semilla sembrada y Dios aumenta los frutos de nuestra justicia. Por eso es que tú y yo tenemos que acostumbrarnos a que lo que nosotros damos a los hombres no sean los hombres quienes nos retribuyan, sino sea Dios. Porque el que multiplica es Dios, el que provee es Dios y el que aumenta es Dios. Y lo hace Dios, ¿sabe para qué?
para enriquecerlos a ustedes. Fíjate que cuando, allá en Malaquías, cuando Pablo dice, traigan todos los diezmos al alfolí, y haya en mi casa, dice Dios, alimento, si yo no les abriré las ventanas de los cielos. Te pregunto, ¿quién te abre ventanas de los cielos? Dios. Ningún hombre te puede abrir ventanas de los cielos. Entonces es mejor cuando tú le das a los hombres y Dios sea el que te retribuya. Ningún hombre puede abrirte las ventanas de los cielos. ¿Quién te abre las ventanas de los cielos? Dios. Dios. Y dice Dios, y reprenderé por ti al devorador. Es mejor que Dios reprenda al que te está devorando la finanza, a que tú trates de reprender al que tú le debes. ¿Qué haces tú con ponerte a pelear con el pagadiario? ¿No le prestes al pagadiario? Entonces Dios te va a multiplicar para que tú no tengas que estar peleando con el pagadiario. Claro, ni el paga mensual. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos deuda, porque cuando nos endeudamos estamos esclavizados. Dice Pablo, yo les he predicado a ustedes de balde. Mira la humillación esta. Dice Pablo, yo para servirles a ustedes, Corintios, he despojado a otras iglesias. Recibo dinero de otras iglesias para predicarles a ustedes, pero de ustedes no recibo. ¿Cuál era la razón? A los corintios cualquier doctrina que le llevaban, la creían, la toleraban. Entonces Pablo dice, les voy a quitar este privilegio. He despojado a otras iglesias, recibiendo, o sea, Pablo sí recibía, pero no de los corintios. Pablo sí recibía salario. Recuerde, la palabra salario no significa sueldo. La palabra salario significa ingresos, significa, si habla de sueldo, entonces salario incluye un honorario, se convierte en salario cuando el honorario es continuo. Perdón, cuando un viático se convierte en salario cuando el viático es continuo. Igual los honorarios, a un empleado en una empresa, cualquier dinero extra de su sueldo que reciba se convierte en salario. Que le dan una bonificación todos los meses. Esa bonificación, cuando le vayan a hacer la liquidación de sus prestaciones sociales, de sus primas, de sus vacaciones y de sus cesantías, tienen que incluir todos los salarios. Entonces Pablo recibía salario. Pablo no tenía un sueldo. Los únicos que le quieren poner sueldos a los pastores son los dueños de los concilios. El salario de los pastores lo pone Dios. Y eso es lo que la gente tiene que aprender para comenzar a quitar el demonio de avaricia y entre el espíritu de generosidad. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, tuve necesidad. No, pero dígame, ¿qué necesidad creías tú que tenía Pablo? No tenía celular. No tenía comida, no tenía jabón, no tenía máquinas de afeitar. Pablo barbón, la ropa sucia. Pero Pablo dijo, yo no acudo a ninguno de ustedes. Pasé necesidades. Esa era la gloria de Pablo. Para que tú lo entiendas, ese era el orgullo de Pablo. Tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba en Corintio, lo suplieron los hermanos
que vivían ¿dónde? En Macedonia. Diga los filipenses. Los filipenses. Busca ahí en Filipenses 4 y regresamos. Filipenses 4. Y regresamos ahí. Versículo 10. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? Mira que no es el mismo mensaje. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido ustedes el cuidado de mí, de lo cual también estaban. O sea, la iglesia en Macedonia, en Filipo, estaba solícita, estaba presta, estaba dispuesta ¿a qué? A participar en la predicación del Evangelio y en las tribulaciones o necesidades de Pablo. Pero los corintios le estaba Pablo predicando allí y ni se iban a sembrar, Pablo no le aceptaba. Porque era gente, como dicen algunos, se sabaleaban. Cualquier doctrina de injusticia que le llevaran, ellos toleraban la doctrina y a los predicadores. Estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad, ocasión. Antes de, aquí a Filipenses vamos a regresar, y antes de regresar a Filipenses, de regresar a segunda a los Corintios, donde estábamos, vamos a buscar en Eclesiastés 8. Sí, Eclesiastés 8, versículo 5. El que guarda el mandamiento, ¿no qué? Es tan sencillo, ¿verdad? Porque a nosotros, escucha, cuando hablo de nosotros ahora, estoy hablando de la gente que se congrega. La gente del mundo no. Porque la gente del mundo no está recibiendo del predicador un derecho. Pero porque a nosotros hay veces que nos va mal, el negocio se aprieta, las cosas no salen bien, no guardamos el mandamiento. Dios nos está enseñando en esta noche, si nosotros lo que Dios nos manda a hacer, nosotros lo hacemos, dice Dios, no yo. No experimentaremos ningún mal. O sea, si estamos guardando el mandamiento, debemos tener una vida tranquila, sin temor de ningún mal, porque estamos guardando el mandamiento. Cuando fallamos, mientras Adán guardó todo lo que Dios le mandó, Adán era el presidente del Edén. Y después, espinos y cardos. Ahora escucha, esto es más importante, lo que vamos a oír ahora y lo que vas a leer es más importante de lo primero. Y el corazón del sabio discierne tiempo y juicio, tiempo y ocasión, tiempo y sazón. O sea, el tiempo de sembrar, porque hay tiempo de cosechar. Cada situación que en esta congregación que se presente es una oportunidad que Dios te da. No porque Dios quiere quitarte el dinero, sino porque Dios quiere multiplicarte el dinero. Pero esto es una cuestión de fe, de creerle a Dios, de guardar el mandamiento para no experimentar
ningún mal. Tenlo por seguro que si nosotros esto lo creemos, porque ni siquiera se trata de que tú traigas diezmo y ofrenda, no se trata de eso, porque si tú traes los diezmos, traes las ofrendas, pero tú no crees en la provisión que viene de parte de Dios, no crees en la multiplicación que Dios va a hacer con tu dinero, no crees en el aumento de los frutos que Dios te va a dar, no pasa nada. Porque esto debe ser una acción de fe. Sembrar el diezmo, sembrar la ofrenda, participar en la predicación del Evangelio, debe ser una acción de fe, no una acción de que para que me vea, para que el pastor no esto, para que... No, ni de lástima, ni de necesidad, sino que sea una acción de fe. Proponer en tu corazón. Proponer, ¿qué dice? Sin agüero, sí. Eso. Sin agüero. O sea, sin cábala. Sin que, no, es que... Y el día que yo siembro con la camisa amarilla es que me va bien. Esta no es cuestión de agüero, esta es una situación de que nosotros realmente tenemos que aprender a discernir el tiempo de sembrar y el tiempo de recoger. El tiempo de sembrar y el juicio, la justicia, la equidad de que si tú siembras, tú quedas así cuando tú siembras. Pero cuando viene el tiempo de la cosecha, es que esto es de fe, esto es una carrera de fe y nosotros no nacemos con fe, la fe la vamos recibiendo por el oír. Y el oír la palabra de Dios, no los inventos de los pastores. Porque la intención mía no es que tú traigas diezmo y ofrenda. La intención mía es que tú creas lo que Dios dice. Date quieta. La intención mía es que tú creas lo que Dios dice, oído, para que tú al creer lo que Dios dice, tú recibas la multiplicación. Porque déjame decirte, si tú eres capaz de creerme a mí, no lo que ahora no es Dios que te va a decir, si tú eres capaz de creerme a mí, que a mí me cae mejor un diezmo de 50,000 millones de pesos que un diezmo de 5 pesos. Entonces a mí me interesa que tú prosperes. O sea, lo que yo trato no es de sacarte dinero, yo lo que trato es de que tú tengas fe en el dinero que tú siembras como una semilla, creyendo que es Dios el que te provee la semilla, que es Dios el que te multiplica la semilla, que es Dios el que te aumenta los frutos de tu justicia, porque Dios está interesado en enriquecerte. Cuando el predicador está más interesado en sacarte el dinero, oído, tú no puedes recibir de parte de Dios porque a ti te están atracando en la congregación. Ahora que esto salga en YouTube, que salga por donde sale, me van a odiar más. El de corazón sabio discierne el tiempo de sembrar para que venga el juicio. Para que, así como en el cronos de sembrar, reciba el kairos de la visita de Dios con lo que Dios trae. Cuando tú siembras en el crono, llega el tiempo en que aparece la visita de Dios con el kairos, con la multiplicación. Que tú siembras una semilla y el Señor te visita con miles de frutos. Siempre la siega va a ser más abundante que la siembra. Es una ley de parte de Dios. Esto tenemos que creerlo. Y yo no puedo creerlo por ti, yo tengo que creerlo por mí. Y tú sabes cómo es que yo puedo creer por mí. Tratar de no robarte tu dinero. Tratar de no arrancarte tu dinero. Tratar de que cuando yo te enseñe algo, te lo enseñe de parte de Dios. Y haga yo un esfuerzo por ayudarte a que tú puedas creerle a Dios.
Fíjate que esa fue la oportunidad, el privilegio que Pablo le quitó a la gente en Corintio. Porque si a la gente en Corintio le decía, es que hay una doctrina de la plenitud, que ya no hay que diezmar, ellos la creían. Entonces Pablo dijo, le voy a quitar la oportunidad ahora. Versículo 6. Porque para todo lo que tú quieras hay las dos cosas. Tiempo y juicio. Siempre hay tiempo y sazón. Siempre hay tiempo y ocasión. Siempre hay tiempo y oportunidad. Siempre va a haberla. Entonces tú tienes que tener pendiente el tiempo de sembrar para que te venga el juicio de Dios con la cosecha. Con la provisión, con la multiplicación. Y así cuando tú crees en esta ley espiritual, algún día vas a estar enriquecido. Porque dice Dios que aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu próximo estado va a ser muy grande. Y esto tienes que creer. Segunda a los Corintios 11 para terminar. Agarró el tiempo. Segunda a los Corintios 11. Leer para entender mañana a las 12 y mañana a las 12 del día, para que la gente en Europa, que mientras aquí son las 12 del día, allá son las 6. Tengo gente en Suecia que va a estar allí. Si tú quieres te puedes conectar a las 12. Y después arrancamos aquí. Vamos a arrancar este viernes a las 8 de la noche. Pues si yo pongo a la gente de allá de Europa que comience a las 8 nuestra, allá son, ¿qué? Las 2 de la mañana. Entonces me voy a sacrificar haciendo 2 módulos. Uno para la gente de allá de Europa y otro para nosotros. Y ya después que pasen estos carnavales, que ya tú vengas con tu ceniza aquí en la frente, entonces hacemos presencial aquí el módulo de leer para entender. Sí, ambos son por Skype. Segunda a los Corintios, versículo 11. Ahora ya tú entiendes por qué Pablo dice en el versículo 9, capítulo 11, versículo 9. Y cuando estaba entre ustedes, Corintios, y tuve hambre, a ninguno le pedí una tajada. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé. Y me guardaré de serles gravoso. O sea, Pablo está diciendo, no le voy a quitar esta pena a ustedes. No les voy a quitar la sanción que les puse. Ese era el orgullo de Pablo. Dice Pablo, esta mi gloria. Y ahora te explica por qué. Fíjate que Pablo dice, me guardé, diga pasado, y me guardaré futuro. A ustedes no les voy a dar más oportunidad de que siembren en mí. Esto es sabroso saberlo leer. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, dice Pablo, sé que no se me impedirá esta mi gloria. Dios, por esa verdad que me ha revelado, para yo darle a la gente, enseñarle a la gente, yo sé que a mí Dios no me va a quitar este orgullo de yo no permitirle a los corintios por ser... ¿Ah? ¿Cómo? Pastelero. Pastelero. Plenamente pastelero. Pablo dice, me he guardado de no serles gravoso, porque por mucha hambre que tenga, ni una espina de pescado les pido. Porque si tengo hambre, para eso los hermanos de Macedonia me suplen. Me guardé y me guardaré. Porque Pablo sabía que era un privilegio. Pablo sabía, mira, por favor, es como yo. Te lo digo de la forma más sincera
y más humilde, sin la mínima intención de ufanarme, pero yo sé lo que Dios a través de mí les está enseñando. Y yo sé lo que yo quiero para ustedes. Lamentablemente ustedes todavía no saben qué es lo que yo quiero para ustedes. Pero yo te lo voy a decir, yo me sentiría más tranquilo que cada uno de ustedes cuando viniera con su esposa, ustedes se bajaran aquí, mínimo, oído, de un BMW. Yo me sentiría más tranquilo de verlos ustedes bajarse, siquiera, por favor, de un Ford, de un Chevrolet, antes que venir de bandera en un bus. ¿Todavía se ve eso? Yo no sé si tú no eres capaz de entender que yo no puedo creer eso. Que cuando tú vengas aquí, vengas con tu mejor ropa, no en chancletas ni con zapatos rotos, porque eso es lo que yo quiero para ti, oído, porque entre más tú ganes, mejor me va a mí. Pero es que ustedes tienen que hacer un esfuerzo ya para creer mi deseo. Y la razón por la cual yo les predico a ustedes, no de mi propio capricho, sino que yo les predico a ustedes con demostración de espíritu y de poder. Con evidencia. Apaga el aire que se están congelando. Por amor a ustedes voy a pasar yo calor. A ver si algún día comienzan a creerme. Ahí está. Me sacrifico por ustedes. Vamos a hacer 2 servicios los domingos aquí. Un servicio de 8 a 10 de la mañana y el otro servicio de 10 a 12, sabiendo que los de 10 llegan a las 11. Pero me voy a sacrificar haciendo 2 servicios aquí. A partir de cuando ustedes digan. Primer servicio a las 8 de la mañana, el pastor aquí, 9 de la mañana y todavía no me dio ni los músicos. Ay, donde a mí me hagan eso, donde a mí me hagan eso, los corintios van a ser reyes ante ustedes. Me quedo en Suecia ahora que me vaya. Anda. Segunda a los Corintios 11. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria, mi orgullo de no recibirle nada a ustedes. ¿En las regiones de adónde? De Acaya. ¿Dónde quedaba Corintio? En Acaya. ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué? Porque no los amo. No, sí los amo, pero yo quiero que ustedes entiendan que mientras ustedes no aprendan a sembrar generosamente y a dar con alegría, mi Dios no les va a suplir. Que se den cuenta mientras estén creyendo en esa fantasía de que estamos en la plenitud, que estamos reinando en vida, que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. Mientras ustedes crean eso, nunca van a pasar de pobres. Pero mi Dios es el único que les provee semilla, les multiplica semilla, les aumenta los frutos para enriquecerlos en todo. ¿Por qué? Porque no los amo. No sé si ustedes lo saben, pero Dios lo sabe. Y te lo digo honestamente, igual es mi caso. Dios sabe realmente qué es lo que yo quiero con ustedes. ¿Te puedes imaginar el día que Machuca venga aquí con Mary? ¿Ah? Y Machuca así, mira, manejando con una sola, cuadrando en rever ahí, cuadrando en rever ahí ¿qué carrito quiere, Machu? Un Ford. Fíjate, él no quiere ni un Audi, un Ford así, pero hidráulico. En rever allí, ¿ah? Y se baje Mary, ponga el pie así, el tacón, y se baje aquí del otro lado Machuca, ¿ah? Y José Esteban venga en su propio carro también. ¿Ah?
qué más pudines ni qué más nada, olvídate. Olvídate, adiós dulcer. Ay, por favor. Oye, pero por favor, si es que esa debe ser nuestra esperanza. Y esa esperanza te la va a dar la fe en lo que Dios te promete. Porque es pues la fe, la certeza de que tú esperes que tus próximos días tienen que ser muy grandes. A eso es que Dios te ha llamado. El evangelio del reino es para los pobres. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos de Juan? Cuando Juan allí no entendió lo que debía hacer con Jesús. Y Juan es preso. ¿Y por qué estaba preso? Porque el que guarda el mandamiento no experimentará ningún mal. Juan tenía que dejar de predicar y esperar y seguir a Jesús. Entonces habían dos congregaciones, la de Juan el Bautista, que bautizaba con agua, y la de Jesús, que bautizaba en espíritu. ¿A dónde terminó? Preso. ¿Por qué experimentó el mal? No guardó el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que Dios le dio a Juan? Hombre, cuando nazca Jesús, tú eres el que le vas a poner la alfombra, cuando Él aparezca, ya tú te retiras. Le faltó sabiduría y no tuvo discernimiento del tiempo de Él y el cairo de Jesús. Pero ahora viene el versículo que es donde va a desenvolverse el meollo del mensaje. Pero te repito el 11. Dice Pablo, ¿por qué yo no les recibo? ¿Será porque no los amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, vuelve y se lo repite, mas lo que hago, presente, lo haré aún, lo voy a seguir haciendo, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿De quién eran aquellos? Se está refiriendo Pablo a los obreros fraudulentos, gente, oído, que hoy sin ser pastores quieren ser lo que yo soy. Ellos son los que se glorían en las apariencias. Entonces esa gente, con tal de ser lo que yo soy y tratar de tener una revelación, se inventan doctrinas falsas. Entonces Pablo, eso es lo que digo, voy a quitarle la oportunidad a ellos y a darle ocasión a ellos de que ellos crean que son como yo. Este versículo hay que saberlo leer. Mas lo hago y lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿Qué la desean? Quita las dos comas que vienen, como si fuera un paréntesis. La desean. ¿Qué desean? Ser hallados semejantes a nosotros. Así es como se lee. Las dos comas es como si fuera un paréntesis. A fin de que aquello en que se glorían, ¿en qué se gloriaban? En las apariencias. ¿Cuál es la apariencia? Tratar de aparentar que ellos eran apóstoles como Pablo. Entonces Pablo inmediatamente los identifica, el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, estos son obreros fraudulentos, que disfrazado. ¿Cómo es posible que un adúltero, fornicario, pornógrafo esté disfrazado y haya gente que todavía, sabiendo qué clase de gente son, le crean más al disfraz? Pero mira, esa gente que ha creído en eso, mira si la condición económica de ellos es como la tuya, ni la proyección de ellos jamás podrá ser como la que tú tienes. Ni la fe de ellos, ni la esperanza de ellos, ellos no podrán tener una esperanza fuerte como la tuya, porque la esperanza de ellos, cualquiera que sea, es vana. Porque si ya están en plenitud, ¿qué más pueden esperar? Es como cuando alguien dice que ya está perfecto. Ya si ya está perfecto, ya no necesita ir a ninguna iglesia, ni a universidad, ni nada. Está con producto terminado. Y no es maravilla de que estos fraudulentos se disfracen de apóstoles de Cristo. Porque el mismo Satanás, el jefe de ellos, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, viste que Satanás es el jefe de ellos, sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será la plenitud.
Conforme a su... ¿ah? Conforme a sus obras. Mira, por eso es que Pablo termina diciendo en Filipenses 4:14. Vamos a leerlo mejor. Yo me demoro más predicando que leyendo. Que te vayas tranquilo, vayas rápido. Versículo 14. Fíjate que le había dicho que a ellos les faltaba oportunidad. Ahora Pablo dice, sin embargo, bien hicieron, ¿en qué? Participar conmigo en mis tribulaciones. Cuando Pablo estaba allá en Acaya, en Corinto, predicando, los filipenses participaban en las necesidades. Pablo eran las 11 de la mañana y no había desayunado. Y de pronto los filipenses que habían ido allá donde estaba Pablo, le llevaban el olor fragante. Pablo decía, no he desayunado. De pronto Pablo decía así, huele como a Boca Chico del restaurante Luz Marina. Allá llegaban los filipenses con su Boca Chico, eso se llama viuda, ¿cómo se llama eso? Cabrito, con su cabrito. Pablo no tenía navaja para afeitar y allá llegaban los filipenses con una afeitadora eléctrica. No existía ni la luz. Y sepan también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia para Acaya, ninguna iglesia participó conmigo en este principio espiritual, en esta razón espiritual, dar y recibir. ¿Sino quiénes? Solamente los filipenses. Porque a pesar de que yo estaba en Corintio predicando, los corintios iban a recibir el derecho de parte mía, pero yo nunca recibí el derecho de parte de ellos porque los iba a castigar. Le quité el privilegio de participar. Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dinero de ustedes, no es que busque ofrenda de ustedes. ¿Quiénes son ustedes ahí? Los filipenses. Sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Dice el versículo 19, mi Dios a ustedes. Pues, puesto que ustedes participaron en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir, mi Dios, no yo, mi Dios les suplirá algunas cosas. Todo. Eso es lo que tú y yo, amado hermano, tenemos que creer. ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer yo? Que cada mensaje que venga yo a darles aquí sea de Dios y no sea mío. Que yo no tenga que inventar estrategias para robarles el dinero a ustedes, para atracarlos, para estafarlos, sino que usted sepa que si usted quiere participar en la predicación del Evangelio, mira, nosotros estamos contentos. ¿Qué se hizo Jorge? Se durmió, ciérrame ya.